Bueno, pues yo creo que vamos arrancando. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar viendo por esta plataforma. Antes de empezar, quisiera invitarlos a todos a que nos encomendáramos al Espíritu Santo para que no solo mis palabras, para que no sean mis palabras, para que sean las de Él y para que sea lo que Dios les quiere decir a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando y a los que lo verán después guardado esto. Les mando un saludo a todos, los extraño un montón. Y pues vamos a arrancar. Mi nombre es Gerardo Moreira, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México. Mi acento yo creo que me delató un poquito. Y actualmente ya acabé la carrera, estudié la carrera de Economía aquí en la Ciudad de México. Estoy trabajando en finanzas, que me encanta, amo mi trabajo, lo adoro. Y, y llevo una vida bastante normal. Estoy viviendo ahorita con mis papás, con mi hermana, y estoy, como todos ustedes, en cuarentena. Eh, un poco de los que les vengo a contar hoy es el regreso a casa, ¿no? Y es el título de esta charla, de este testimonio que les vengo a contar hoy. Se llama Volver a casa. Pero es un volver a casa diferente. No es de que me fui al súper y regresé a casa de la cuarentena, entonces me tengo que poner gel antibacterial y todo eso. No es un volver a casa de me fui de vacaciones y regresé. Es un me fui, tuve una experiencia de Dios, una experiencia de fe y volví a casa. Y eso es un poco diferente, ¿no? Porque pues lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse ahí. Hay una historia, o bueno, hay estadísticas que cuentan que la mayoría de las muertes, de los accidentes que suceden en la montaña, no son en la subida ni en la cima, sino son al regreso. Eh, y sí, eso es lo que nos puede pasar mucho en nuestra vida de fe. Por ahí sí, vamos por buen camino, llegamos a la cima, tenemos esa experiencia espiritual fuerte, pero cómo nos cuesta el regreso y cómo nos caemos y cómo cómo no es lo que esperábamos y cómo, a pesar de que llegamos a la cima y tuvimos esa experiencia de fe, pues nos tiramos y nos venimos para abajo. Y yo vengo a tocar ese tema hoy y para eso les vengo a contar un poquito de mi historia. Yo conocí al Reino Christi desde que tenía uso de memoria, porque mi mamá me metió en un colegio del Reino Christi. Ahí hice mi kinder hasta mi prepa. Es más, y hasta la universidad también la hice en un colegio, en una universidad del Reino Christi. Entonces, esa es mi vida en el movimiento. Y bueno, pero tiempo formal de que formalicé mi relación, yo diría que fue un primer semestre de la universidad. Ahí fue cuando empecé a tener estas experiencias de fe que yo decía, oye, esto es algo diferente. Y hay algo aquí que me llama, que me hace feliz. ¿Por qué no probar? Y bueno, el primer punto de esta charla que quiero tocar es que si estás aquí, si estás conectado en este live de Instagram, si me estás viendo en YouTube o en cualquier sea la plataforma, es porque yo estoy seguro que ya conoces el amor de Dios. Si estás aquí, yo estoy seguro que ya tuviste una experiencia en la cual sentiste el amor de Dios. Y eso no es cualquier cosa, porque no a todos le pasa y muchos lo buscan. Entonces, pues, felicidades, porque yo soy un creyente que si estás unido aquí es porque ya tuviste una experiencia del amor de Dios. En mi caso, esta experiencia fue cocinándose muy lentamente, digamos. Todo empezó más o menos en la carrera, en la universidad y cuando estaba decidiendo qué hacer de mi vida, ¿no? Yo en ese momento quería trabajar en las finanzas, en una casa de bolsa y esa era toda mi energía, todo mi foco de energía. Pero todo empezó a cambiar cuando Dios empezó a meter en mi vida. Hay una frase que yo uso mucho que digo que Dios me habla con indirectas muy directas. Y no es para menos que este fue el caso. A lo largo de la universidad Dios me fue tirando indirectas muy directas. Porque la vida no se trata de mis planes.
no son mis planes. La vida se trata de los planes que Dios tiene en mi vida. Y cuando comprendí esto, cambió el sentido de mis preguntas. Yo ya no le decía a Dios, Dios, quiero trabajar en las finanzas para mejorar la economía y cuando tenga una familia darle estabilidad económica. No, la pregunta se volteó y fue como, bueno, Dios, ¿quieres que trabaje en las finanzas? Y a partir de ahí empecé a escuchar la voz de Dios que me decía, por ahí que sí en las finanzas, pero lo que te pido hoy es que te vayas de colaborador. Eh, y después de una indirecta, muy directa y mucha necedad mía, al final del día decidí eso, irme de colaborador. Y, y Dios pues se encarga de los planes y una cosa llevó a la otra y me mandó allí al fin del mundo con todos ustedes a Buenos Aires, Argentina. Pero pues poco esperaba yo que Dios me siguiera hablando y me siguiera cultivando en esta experiencia del amor de Dios. Para mí el año de colaborador fue eso, fue realmente estar seguro que existe y realmente estar seguro no solo que existe, sino que me ama. No solo que, que Él está ahí poniéndome el camino hacia dónde ir, no, que Él me ama, quiere ir conmigo y quiere llegar conmigo al final, que en este caso es el cielo. Y el año de colaborador para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque yo estaba ahí, donde Dios quería que yo estuviese, pero pues hubo un silencio tremendo de Dios. Hubo un silencio que pues yo no me lo esperaba. Yo le decía a Dios, te estoy dando un año de mi vida, y de repente Él llega y me dice, buenísimo, pero vamos a quedarnos en silencio un rato. Y pues ahí hay que aprender que para todos esos que escuchan el silencio de Dios, hay que aprender que pues Dios también habla en el silencio, ¿no? Y nos pide cosas en el silencio. Y, y que vale la pena ese sacrificio en el silencio. Cuando, no sé, yo usaba esto en mi año de colaborador, por más de que rezaba, iba a misa y todo, y no sentía, oía y escuchaba a Dios, yo decía, bueno Dios, hoy es un día más en el cual te puedo mostrar mi amor, porque en este día que no te escuché, no te sentí, yo seguí aquí y seguí aquí contigo, seguí aquí en cada de ti, seguí aquí comulgando, seguí aquí en los sacramentos, seguí aquí en la misión que me encomendaste, que escuché, que me pediste un día, ¿no? Y eso, a mi sorpresa, fue Dios haciéndome más fuerte. Y Dios diciéndome que me amaba a pesar de todo. Y fue Dios diciéndome, ahorita no necesitas que yo te hable, necesitas un poquito de silencio en tu vida. Y básicamente eso fue lo que viene siendo, en resumen, mi experiencia espiritual en, en el año de colaborador. Fue un silencio de Dios en el cual Dios me dijo, te voy a dar esto para hacerte más fuerte. Después de eso, pues empiezan las dudas, ¿no? Yo decía, bueno, ya me hice más fuerte, ya estoy mejor, pero no estoy seguro si yo puedo volver a casa, ¿no? Yo no me sentía armado para volver a casa. No sé si a ustedes les ha pasado que están en unas misiones o en un retiro y has aprendido muchísimo, pero dices, es que me falta aprender, necesito seguir aprendiendo, necesito algo más. Dios, no me deje solo, no quiero volver, no estoy listo, no estoy lo suficientemente fuerte. Y lo que hice en ese momento, cuando acabó mi año de colaborador, fue irme a hacer el Camino de Santiago. Un poquito porque quería vivir esta experiencia y otro poquito porque no me sentía listo para volver a casa, para regresar con mi familia, con mis amigos a México. Para el que no sepa, el Camino de Santiago es una peregrinación en España de la cual hay muchos caminos que llegan a Santiago de Compostela, que es donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Entonces yo tomo lo que me queda de mis pocos ahorros, decido irme a España, acabando mi año en Argentina, y digo, bueno, pues vamos a hacer el Camino de Santiago, pero vamos a hacerlo una experiencia de fe. Voy a ir peregrinando en este camino, voy a ir avanzando y voy a ir pues con ese objetivo de llegar a Santiago de Compostela. En total caminé muchísimo, como 33 días, pero lo que cuenta a veces lo que aprendí en esta experiencia fue que el camino es la meta también, ¿no? Luego cuántas veces nos trazamos una meta, luego cuántas veces queremos llegar al final y se nos olvida disfrutar todo el recorrido, ¿no? Haciendo otra vez la analogía de la montaña. ¿Por qué todos esos accidentes y por qué la mayoría de las muertes suceden
ya de bajada de la montaña? Pues es porque estamos buscando la meta y no disfrutamos el recorrido, ¿no? Sabemos subir, llegar a la cima y ya cuando está todo el máximo esfuerzo y queremos volver, todo vale gorro. En este caso, en el Camino de Santiago aprendí a eso, a que el camino es la meta también. El objetivo no era llegar a Santiago de Compostela, el objetivo era vivir esa experiencia que me llevaría hasta Santiago de Compostela. Y, y en cierto sentido entendí que eso era también lo que Dios me estaba pidiendo en mi año de colaborador, era entender que no es acabar y hacer un buen año, no es acabar y hacer un buen retiro, no es acabar y hacer una buena misión, es disfrutar cada momento y dar el máximo en cada momento. Eh, y, y eso, en cierto sentido, me llevó a conocer el amor de Dios. Y en esos momentos que Dios me regaló fue decir, híjole, es que aquí estás, ¿no? Y, y en eso Dios me armó, me construyó y me alistó para volver a casa. Aunque pues hay muchos miedos de por medio, ¿no? Cuando cambias y cuando de verdad eres otra persona, y más sobre todo por tanto tiempo, ya sea una semana de misiones o 2 días de retiro o un año entero que te saliste de tu casa o que te diste 6 meses sabáticos y decidiste regresar y no eres la misma persona, es muy fuerte volver. Pero bueno, me voy a desviar un poco y les voy a contar una indirecta muy directa que me encanta platicar de esas cosas. Y ahorita retomo el resto de la historia, ¿no? Para que vean un poco cómo Dios me habla. Y esto lo ligo con que caminos para llegar a Dios hay tantos como personas en el mundo. Entonces, mientras yo te platico esto, tú ponte a pensar cómo es que Dios te ha llamado durante todo este tiempo, ¿no? Porque Dios, sí, todos estamos en el mismo planeta y seguimos el mismo camino, así como en el Camino de Santiago todos caminábamos las mismas rutas, pero, pero Dios te tiene un plan personalizado. No intentes seguir mi camino, no intentes seguir el de la derecha, el de la izquierda, porque Dios tiene un camino preparado especial para ti. Y eso es increíble, porque una vez que nos animamos a dar ese paso y a caminar ese camino, es un cuento de nunca acabar. Y en mi caso, pues yo conocí el amor de Dios. Les cuento una experiencia breve. Después de llegar a Argentina y de resolver muchas dudas espirituales que tenía, me entró una duda en la cabeza, ¿no? Que era, híjole, ¿por qué Dios es amor? En la Biblia, la palabra amor sale menos de 100 veces. Y la frase Dios es amor sale solo una vez en el Evangelio de San Juan. Y eso se quedó dando vueltas en mi cabeza durante todo el año de colaborador. Y yo le daba vueltas y no llegaba a ninguna respuesta. Pero es que no entiendo cómo Dios es amor. Y bueno, indirectas muy directas. De repente llego a un pueblo de misiones. Y en este pueblo de misiones, que ustedes conocen bien, hay un mural que tiene pintadas las palabras Dios es amor. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es otra indirecta muy directa, ¿no? Vamos a tomarle una foto y le puse de fondo de pantalla en mi celular y me prometí que no iba a quitar ese fondo de pantalla hasta que no alcanzara a entender esa frase. Total, pasan los meses, me voy al Camino de Santiago, empiezo a caminar, una cosa lleva a la otra y conozco a un tipo llamado Rubén. La historia de Rubén es muy chistosa. Yo iba un día en la mañana caminando, yo estaba envuelto en mis pensamientos y yo no quería hablar con nadie. Y enfrente de mí veo un peregrino que va caminando más lento. Entonces yo digo, Villa del Parque, gracias Joaco. En Villa del Parque vi esa frase. Ya, perdón. Retomando. Voy caminando y frente mío veo a un caminante y yo dije, no, 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 yo estoy en mis pensamientos, quiero caminar solo hoy, vamos a pasarlo de largo. Y empecé a caminar rápido para no alcanzarlo y al momento que lo rebaso, nada más veo que el tipo empieza a acelerar y se me empareja y yo, bueno, chin, voy a tener que hablar con él. Y bueno, ya me dice, buen camino, y yo le digo, buen camino, empezamos a platicar, bueno, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy mexicano, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Sevilla y empezamos a platicar. Y me pregunta, ¿cuánto tiempo llevas caminando? Y yo le dije, bueno, yo cumplo 10 días. Y yo le dije, ¿y tú? Y me dice, bueno, yo hoy cumplo 20 días. Buenísimo. Seguimos platicando y me dice, yo vengo haciendo un camino especial. Y yo le dije, bueno, venía con mi mochila. Yo le dije, bueno, yo también, ¿no? Todos los caminos son especiales. Y me dice, no, 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 yo llevo un camino especial. Y yo, bueno, pues cuéntame de este camino especial. Y me dice, es que yo vengo haciendo este camino sin dinero. Y dije como, ¿what? Cuéntame un poco. ¿Cómo duermes? ¿Cómo le haces? ¿Qué onda con tu vida?
Y me dice, y en ese momento me señala abajo de su mochila una casa de campaña. Y me dice, yo duermo en esta casa de campaña. A ver, para este momento era diciembre. En España había partes nevadas y el tipo iba sin dinero, literalmente 20 días caminando, camino a Santiago. Y retomo esto que venía diciendo, caminos para llegar a Dios, hay tantos como personas en el mundo. Camino a Santiago hay uno, pero formas de hacerlo hay muchísimas. A este tipo Rubén tenía que probarse que podía hacer las cosas sin dinero. Yo, por el contrario, yo fui a gastarme mis ahorros para decirme que, para desprenderme y aprender a gastar y a disfrutar del dinero. Estábamos haciendo el mismo camino y sin embargo nuestras historias eran totalmente diferentes. Pero bueno, ya me desvío un poco. Con Rubén caminé varios días y uno de esos días llegamos a un pueblo a dormir y el albergue costaba 6 euros. Y bueno, yo pago mis 6 euros y para esto yo no sabía dónde estaba Rubén y de repente llega Rubén y me dice, oye, ¿qué crees? Pues, este, no, no, como cuesta este albergue, tuve que preguntar en el pueblo a ver si podía pagarlo de alguna u otra manera. Y la forma que encontré fue ir con el párroco y al momento de decirle al párroco que quería pagar este albergue me dijo sí, le dio un vale para dormir en el albergue el párroco del lugar con una condición, con la única condición de ir a misa. Entonces como él y yo ya habíamos tenido varias charlas profundas y habíamos hablado de Dios, de las señales de Dios, yo le enseñé mi fondo de pantalla y le dije, bueno, ¿qué opinas de esto de Dios es amor? Y ya habíamos debatido varias cosas en este momento, ¿no? Y yo le dije, bueno, claro, pues te acompaño a misa, ¿no? Pues es el precio por el que te quedes a dormir total. Era el párroco, Rubén y yo en la misa. Y yo venía de colaborador y Rubén hace años que no tocaba una iglesia. Entonces al momento de las lecturas, Rubén me voltea a ver y me dice, no, tú sube, yo no tengo ni idea qué hacer. Entonces dale, subo yo y empiezo a leer. ¿Recuerdan que en la Biblia aparece menos de 100 veces la palabra amor? ¿Recuerdan que solo hay un párrafo en la Biblia donde Juan dice Dios es amor? Al momento que me subo y comienzo a leer esa lectura, resulta que era esa. Y en el momento que digo Dios es amor, volteo a ver a Rubén, me volteo a ver a mí y sigo leyendo, me bajo y después platicamos y me dice, mira, las señales de Dios. Y sí, yo descubrí que así Dios me demuestra su amor con señales chiquitas y breves. Pero bueno, total, regresando al tema, el primer punto es este, si estás aquí es porque conoces el amor de Dios. Yo por lo que les acabo de contar, esa fue mi experiencia, cómo yo entendí y comprendí el amor de Dios y cómo Él me hablaba en mi vida. Pero ahora venía la parte difícil, que es el título de esta charla, el volver a casa. ¿Y ahora qué sigue? Y bueno, para esto yo ya había encontrado mi misión, yo ya sabía qué quería hacer de la vida, pero me daba pavor regresar a casa, porque yo ya no era el mismo, porque al regresar a casa iba a tener que romper 1,5 millones de moldes de una persona que ya no existía, y eso daba pavor, daba miedo. Y pues se me viene el segundo punto de esta charla, es el siguiente, que es una frase del Evangelio que dice Jesús 3, 4 veces. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando Jesús regresa a su casa, le cuesta mucho trabajo y todos le decían, es que tú eras el hijo de José, nosotros te conocemos desde chiquitos. Y pues eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque cuando estamos de misiones, en un retiro, en el año de colaborador, es muy fácil presentar esa versión padre de nosotros y esa versión esa mejor versión de nosotros, pero qué difícil es hacerlo en nuestra propia casa, alrededor de nuestra familia, con nuestros amigos, frente a la sociedad. Cuesta y cuesta muchísimo. Pero bueno, pues esa es parte de la misión. Y es aquí donde tomo la historia del Everest, que la mayoría de las muertes en las montañas suceden bajando la colina, cuando ya estamos relajados, cuando ya vamos de camino hacia casa, cuando queremos ya llegar hacia casa. Y pues esta no es la excepción, ¿no? Porque da mucho miedo, ¿no? Lo más difícil de una experiencia de fe no es llegar y tenerla y salir. Lo más difícil es regresar a casa y conservar ese cambio el cual nosotros trabajamos. Eh, ¿Por qué? Porque vas a regresar a casa y a pesar de que haya pasado una semana, un mes o un año, todo va a ser igual. Pero tú no vas a ser igual, tú vas a haber cambiado. Vas a llegar a romper ese molde de esa persona que ya no existe. Vas a llegar y te vas a quitar esas máscaras que ya no tienes. Vas a llegar
y vas a presentarle una versión a tus amigos que tal vez no les gusta, que tal vez rechazan. Sí, por ahí vas a perder amigos, pero pues mejor perder amigos que perder quién eres, porque si pierdes esos amigos que se desean amigos cuando les presentas la nueva versión de ti, déjame decirte que pues no eran tus amigos. Al final del día, lo más difícil cuando regresamos a casa es ser uno mismo. Eso es lo más complicado y mantener esa llama encendida. Porque por lo menos en mi caso, cuando volví a México después de un año, otra vez llegó este silencio de Dios. Sí, me habló con muchas indirectas, muy directas, y Dios es amor y todo, pero pues Dios no nos va a estar hablando todo el tiempo. Nosotros tenemos que luchar también. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que sí somos lo suficientemente fuertes para volver a casa. Y, y saber, y sobre todo, lo más frustrante es querer compartir eso que vivimos y no saber cómo. Es que cuántas veces no nos ha pasado de que queremos invitar a alguien de misiones, queremos invitar a alguien a un retiro que nos cambió, y es cómo le digo, cómo le hago para que esta persona venga, porque de verdad le va a cambiar la vida. Eso es complicadísimo. Otro problema también es la memoria del hombre, ¿no? El demonio también nos ataca y nos ataca durísimo porque sabe que una persona que vivió esa experiencia de Dios puede cambiar el mundo, entonces nos va a atacar. Y donde primero ataca el demonio es por la memoria. Nos va a hacer cuestionarnos, híjole, es que eso que viví fue real, ¿de verdad pasó así? Va a hacer que se nos baje la intensidad, va a ir apagando ese fuego, esa memoria, vamos a ir perdiendo la memoria de lo que pasó y lo que sentimos. Entonces es muy, muy peligroso y ahí está esa muerte espiritual donde perdemos ese ímpetu. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que tienen una misión que les cambia la vida, que tienen un retiro que les cambia la vida, se mantienen 2, 3 semanas y de repente ¡pup!, son los mismos que hace 6 meses y no les sirvió de nada? Y les preguntas, bueno, ¿y qué pasó con las misiones? ¿Qué pasó con el retiro? Y te dicen, bueno, sentí muy bonito y hasta ahí. A esas personas ya las atacó el demonio y les borró de la memoria del corazón eso que habían aprendido, porque esa huella del amor de Dios no se borra y no se borra fácil, pero el demonio tiene sus trucos para hacernos olvidar esta cuestión. Total, retomando un poco la plática, lo más difícil es volver a casa. Punto número 1, si estás aquí es porque conoces el amor de Dios, es porque a algún punto tu corazón ya se encendió, ese fuego ya se encendió. Segundo punto, nadie es profeta en su propia tierra. Lo más complicado es regresar. Y tercer y último punto de esta plática que les voy a contar ahorita es un poco cómo yo he encontrado esta solución a este problema. Y son 2 palabras. Bueno, 3 si contamos la I del centro. Es testimonio y oración, literalmente. Testimonio y oración. Les platicaba que lo más frustrante es regresar y querer compartir eso que vivimos y no saber cómo. Y bueno, no tienes que saber cómo. Ahí es donde entra el testimonio. Hay que aprender que no todos han tenido esa gracia de vivir el amor de Dios. Y entonces es como explicarle los colores a un ciego. Es imposible. Entonces tenemos que tener ese amor, esa empatía por los demás a través del testimonio. Tenemos que aprender a hablar de Dios sin hablar de Dios. Y voy a repetir esta. Tenemos que aprender a hablar de Dios sin hablar de Dios. Eso no quiere decir que nos quedemos callados y que no prediquemos. Eso quiere decir que nuestras acciones y nuestras obras griten el amor de Dios en nuestra vida. Y eso es muy complicado, pero bueno, ahí entra lo segundo, la oración. ¿Para qué? Para luchar contra las tentaciones y no olvidar esa experiencia que nos apague ese fuego. La oración para seguir forjándonos y enfrentar todos esos demonios que nos vamos a enfrentar regresando a casa. El qué dirán en mi casa, qué dirán mis amigos, qué dirán en el trabajo. Para eso sirve la oración y sobre todo para pedirle a la fuerza a Jesús que nos ayude a ser testimonios de su amor, para ser mensajeros, ¿no? En cierto sentido esto lo veo como cuando vemos una película que nos encanta y queremos salirle a todo el mundo, pero no le podemos contar la película porque se la vamos a echar a perder, pero lo queremos llevar. Un poco así es como tenemos que transmitir este fuego, tenemos que transmitirles esa emoción para que no vendamos la historia, vendamos lo que nosotros sentimos por eso que vivimos. Y sí, esto pues no es fácil, implica mucha renuncia, ¿no?
A la llegada, pues sí, al llegar a casa vamos a perder amigos, ni modo, en verdad no eran amigos. Nos va a costar dentro de la familia, ¿no? Porque va a ser demostrarles algo que no habían visto en 20, 25 años de toda la vida. Va a ser llegar al colegio y empezar a decir que no a cosas que antes decías que sí, y la gente te va a cuestionar porque es ir como salmón contracorriente, literalmente. Va a ser llegar al trabajo y que todos piensen en contra tuya porque esta sociedad devora y es, es, es durísimo, ¿no? El pensamiento y las ideologías que hay hoy en día, ¿no? Y sí, es difícil, pero nadie dijo que el regreso era fácil. Tenemos que encontrar esas anclas, ¿no? Encontrar las cosas que nos sirven. Por lo menos cuando estás de misiones o de retiro, o yo en mi año de colaborador tenía mucho tiempo para misa, para orar, para rezar, para hacer todas esas cosas. Obviamente en la vida cotidiana y normal no. Entonces a veces me siento alejado, pero no está mal. Antes podía ir a misa diario, hoy no, y no está mal. Lo que estaría mal es si dejara de ir a misa. Tengo que encontrar los momentos y rehacer mi vida y ver qué es lo que me sirve a mí. Por lo menos a mí me sirve rezar el rosario. A veces cuando salgo tarde del trabajo y todas las iglesias están cerradas, pues digo, pues hace mucho que no le digo hola Jesús, entonces me estaciono afuera de una iglesia y le digo, hola Jesús, aquí estoy, y me sigo derecho. Tenemos que encontrar esas cosas que nos anclen y sobre todo no olvidar la memoria de esa experiencia del amor de Dios, de ese fuego que se prendió, porque donde hay fuego, donde hay luz, nunca entrará la oscuridad. Tal vez se hace chiquita, pero sigue ahí. Y sobre todo tener en mente que vale la pena, que, que esta batalla, este volver a casa es en verdad la misión, porque de nada sirve esa experiencia de Dios si tú no llegas a casa y no se la transmites a los demás a través de este testimonio y oración. ¿Por qué? Porque no se trata de llegar al cielo. Así no es la cosa, y perdona que se los diga a todos, no se trata de llegar al cielo, se trata de llegar al cielo con la mayor cantidad de personas. Yo a veces ponía este ejemplo, imagínense eh, que te mueres, bueno, eso nunca es bonito, pero bueno, ya, no sé, pasa lo que pasa y tu alma se va al cielo porque pues hiciste muchas cosas buenas, ojalá todos nos vayamos al cielo y veamos allá arriba, pero imagínate que pasa eso, llegas al cielo y imagínense esta escena, el estadio, la Bombonera, el estadio Boca, bueno, para no dejar fuera el Monumental o el Estadio Central, cualquiera sea de su afición. En mi caso, la Bombonera. Me van a matar la mitad de los que están aquí, pero bueno, imagínate entrar a ese estadio que es la puerta del cielo y de repente escuchar un aplauso y se enciende una luz en una esquina, en una de las gradas, y tú estás caminando por la cancha y estás pisando el césped y vas al centro y de repente escuchas un aplauso y ves en la esquina un foco, una luz, y ves una persona que conociste en los primeros años de tu vida. De repente otro aplauso en otra esquina del estadio. De repente se empiezan a prender las luces y ya no son 2, 3, 4 aplausos, ya son 10, ya son 20, ya son miles de aplausos. Y de repente sale Jesús y te dice bienvenido al cielo. Y tú dices, ¿y qué son todos estos aplausos? Y te dice, bueno, todos esos son las personas que ayudaste a llegar al cielo. No se trata de entrar y que el estadio esté vacío, se trata de entrar y reventar el estadio, que quede fuera gente porque no caben más y que tengan que ir al Azteca porque es el más grande. Pero bueno, eh, para cerrar, los voy a invitar que si quieren, ya llevo un ratito, pero todavía tenemos tiempo. A partir de ahora, si quieren poner preguntas, feliz de la vida se las respondo, y en lo que, si quieren, ponen sus preguntas, voy a cerrar con una frase que se les va a hacer muy conocida. Eh, y bueno, con un resumen de todo lo que acabo de decir. Primero, lo más difícil es volver a casa. Segundo, si estás aquí es porque conoces el amor de Dios. Tercero, nadie es profeta en su propia tierra. Lo más difícil es el regreso. Y cuarto, esa es la misión en la vida, volver y transformar a través del testimonio y la oración. Y los dejo con una frase de una canción que se les va a hacer un poquillo conocida, que es misionar, transformar esas almas que Él no pudo entrar. Misionar, transformar corazones sedientos de paz, porque esa al final es nuestra misión. Gracias. Voy a dar un par de
minutos si alguien quiere hacer una pregunta para responder, y si no, pues voy a tener que cortar. Gracias por los corazones amarillos y azules. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Gracias por conectarse y escuchar. Yo creo que vamos a dar gracias y acabamos el testimonio. Un gusto volvernos a ver por lo menos virtualmente. Entonces, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes, les mando un abrazote hasta allá. Los quiero y los extraño y ojalá la vida nos reencuentre pronto. Voy a cortar esto, No sé cómo, a ver.